noches compañeros, buenas noches abogado. Mi nombre es Blanca Estela Odón Torres, de la clase de Derecho Laboral Especial e integrante del grupo número 2. Y junto a mis compañeros les vamos a exponer sobre el salario del séptimo día, 13º mes y 14º mes. Yo les voy a hablar del salario del artículo 360 al 375. El salario es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo o relación del trabajo vigente. El salario no solo constituye la remuneración fija u ordinaria, sino también todo lo que recibe en dinero o especie, como por ejemplo las primas, sobresueldo, bonificaciones, horas extras por trabajo realizados en días de descanso, por porcentajes sobre ventas, comisiones o participación de utilidad. No forma parte del salario cuando el trabajador lo recibe ocasionalmente, por ejemplo las primas, las bonificaciones y gratificaciones ocasionales. También el dinero o especie que recibe cuando no es para su beneficio, sino para desempeñar sus funciones, como los gastos de representación, por ejemplo medios de transporte, elementos de trabajo, ni tampoco las prestaciones sociales. El salario se estipulará libremente, pero no podrá ser menor al que se exige como mínimo según el código y la ley del salario mínimo. El cálculo de la remuneración puede pactarse por unidad de tiempo, que es mes, quincena, semana, días y horas, por unidad de obra, piezas, tareas, alzado o de destajo, participación en las utilidades, venta o cobro que haga el patrono. El salario deberá de pagarse en moneda de curso legal, ya que se prohíbe el pago con pagaré, vales, fichas, cupones, etc. Las prestaciones complementarias que recibe el trabajador campesino o su familia, como alimento, habitación, etc., serán considerados como servicios siempre que no exceda el 30% del salario y el costo de suministro sea a precio de costo o menos. En las agrícolas ganaderas se considera remuneración el usufructo del terreno que el patrono ceda. La remuneración será considerada igual al valor convenido del arriendo y de dicho terreno. El suministro no se considera como salario, no podrá ser deducible del salario, no tomado en cuenta para fijación del salario mínimo. Para fijar el salario en cada clase de trabajo se tomará en cuenta la intensidad y calidad del mismo, la condición de vida. Por ejemplo, no será el mismo salario el de un pueblo con el de la ciudad. El tiempo de servicio del trabajador a trabajo igual deberá corresponderse el salario igual, sin discriminación por razón de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión pública, etc. En la fijación del salario se realizará por ambas partes, pero este no podrá ser mayor de una semana más trabajos manuales ni de un mes para trabajos intelectuales y servicios domésticos. Si el salario consistiera en la participación de utilidades, ventas, este se señalará semanal o mensual, el cual será proporcional a la necesidad del trabajador. Será por lo menos anualmente. Para el pago de indemnización o prestaciones, este se realizará en base al salario completo, el devengado durante la jornada ordinaria y extraordinaria. El pago se realizará directamente al trabajador o a la persona que éste autorice por escrito ante testigos, salvo convenio escrito. No será embargable el salario mínimo legal o convencional, las prestaciones en concepto de vacaciones, ni los primeros 100 lempiras
del cómputo mensual. El excedente de 100 lempiras mensual solo será embargable en una cuarta parte. Cuando sean 2 embargos, solo podrán afectar en los porcentajes establecidos la parte del salario no grabada por el primer embargo. Serán embargables toda clase de salario en los siguientes casos: hasta un 50% para pago de pensiones alimenticias, hasta un 40% para pagos para la habitación donde vive el trabajador, los artículos alimenticios que él haya comprado para su consumo o el de su familia y esposa, los que dependan económicamente de él. Los anticipos que da el patrono al trabajador por cuenta de salario no devengarán intereses. Las deudas del trabajador contraídas por el patrono se deberán amortizar de la siguiente forma: en 5 periodos de pago. Al término del contrato, este no lo ha cancelado, el patrono podrá hacer la liquidación. Si este contrajera deudas con asociados, familiares y dependientes durante la vigencia del contrato, solo puede autorizarse en proporción embargable a su respectivo salario. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios devengados en el último año, por indemnizaciones, prestaciones sociales, se consideran privilegiados en caso de insolvencia, concurso, sindicato, embargo, sucesiones u otros similares, etc. Estos deberán ser pagados en 30 días. Los trabajadores ocupados por contratistas o intermediarios tienen derecho a exigir a las personas para quienes dichos contratistas trabajan a que estos retengan y entreguen el sueldo devengado. Esta es toda mi participación. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Lester Eduardo Calix. Me toca seguir hablando acerca del salario. Bueno, lo que corresponde, ¿verdad?, a la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del patrono. Hay que mencionar bien que lo que es el servicio por disposición o culpa del patrono. Dice, un ejemplo muy claro, tenemos la empresa SOS. Anunció su cierre permanente de operaciones, varios empleados quedaron sin trabajo y ahora apelan a una indemnización o a seguir recibiendo el salario sin prestar el servicio. En este caso, los trabajadores argumentan por vías legales que vieron obligados a dejar sus labores sin justa causa y que la compañía está en el deber de llegar a un acuerdo para poder pagar sus salarios. Eso es lo que nos determina la norma, que la responsabilidad cae sobre el patrono. Cuando no se haya pactado expresamente el salario, se debe el que ordinariamente se paga por la misma labor, y a falta de este, el que se fijare tomando en cuenta la cantidad y la calidad del trabajo, la aptitud del trabajador y las condiciones usuales de la región, ¿verdad? O sea, el salario debe de ir determinado por el tipo de trabajo que realiza el trabajador y debe ser remunerado de acuerdo a la exigencia o la calidad del trabajo que él realizó. Bueno, podemos mencionar que la retribución fija que se abona a un trabajador por el tiempo que dedique, ya sea en días, semanas o meses, a su función profesional. Esta cantidad abona en toda nómina se determina según el convenio que se haya tomado y se puede ver suplementada por los complementos salariales pactados anteriormente. Cuando no se hubiera pactado nada en contrario y se tratase de prestación de un número de días de trabajo o ejecución de obra por unidad, por pieza, por medida u otras modalidades de trabajo susceptibles del cumplimiento parcial, se entenderá la obligación divisible y el trabajador podrá exigir que se le reciba por partes y se le abone en proporción al trabajo ejecutado. Las obligaciones divisibles son aquellas que tienen por objeto una prestación susceptible de ser cumplida por partes, sin que se altere la esencia de la obligación.
Todo acto, compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades correspondientes. Vamos a definir bien el término del salario mínimo. Es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia en el orden de materia moral y cultural. El salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleado está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado, cuantía que no puede ser. Para fijar el salario mínimo deben tomarse en cuenta las modalidades de cada trabajo, las particulares condiciones de cada región y de cada labor, el costo de la vida, la aptitud relativa de los trabajadores y los sistemas de remuneración de las empresas. Para los trabajadores del campo, el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta facilidades que el patrono proporciona a sus trabajadores, en lo que se refiere a habitación, cultivos, combustible, comida, circunstancias análogas que disminuyen el costo de la vida, ¿verdad? La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo que estipulen uno inferior elevando a este al mínimo, sin afectarlo a los demás. Esto quiere decir que todos los contratos que ya estén prescritos tendrán que modificar el salario mínimo según la resolución o el acuerdo tomado por parte de la Secretaría del Trabajo por medio del Poder Ejecutivo. Para mejor cumplir su cometido, las comisiones tomarán siempre en cuenta el correspondiente índice de vida elaborado por el Banco Central de Honduras y requerirá de la Dirección General del Trabajo o de cualquier otra entidad o institución pública la ayuda o los informes que necesiten. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Marcelo Pineda. Esta tarde voy a tratar de abordar el tema del pago del séptimo día o el descanso semanal, que está contemplado en el Código del Trabajo y en la Ley del Séptimo Día y 13º mes en concepto de aguinaldo, Decreto 112 de 1982. ¿Cuándo tiene derecho el trabajador a un día de descanso? Bueno, el Código del Trabajo estipula que todo trabajador que haya trabajado durante la semana 6 días continuos tiene derecho a gozar de un día de descanso remunerado. ¿Cuándo se debe trabajar el día de descanso? Únicamente se puede trabajar el día de descanso cuando haya un acuerdo entre el patrono y el trabajador y se establece que deberá pagarse doble salario, otorgándosele otro día de descanso para el trabajador. Es decir, que si el trabajador trabaja 7 días, habrá que otorgarle un día extra en la otra semana para que descanse, ¿verdad? No puede un trabajador seguir trabajando continuo sin tener un día de descanso. No la ley lo prohíbe y no lo permite. Sin embargo, no es posible que el trabajador, al trabajar el día de descanso para los menores de 16 años. Nadie que sea menor de 16 años puede trabajar en el día de descanso. Es más, ellos tienen un régimen especial de trabajar solo 6 horas al día. Está contemplado en el artículo 125, numeral B, del Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Cómo se paga el día de descanso? Bueno, cuando el trabajador acepte laborar en su día de descanso, el empleador deberá remunerárselo en forma doble y compensar el día de descanso, como le había dicho, con otro día libre. El empleador está obligado a mostrar en un lugar accesible para los trabajadores y con 12 horas de anticipación una lista de los trabajadores que no podrán disponer del descanso señalado. También el día y la hora del compensatorio, es decir, qué día y qué hora se le va a compensar el día de descanso no trabajado. Pago del día de descanso se considerará incluido en el total del salario en la semana en los siguientes casos. Para aquellos trabajadores cuyos salarios estén tasados por mes, por quincena. B, para aquellos trabajadores cuyo contrato los sujete a horarios de trabajo diario. C, para aquellos trabajadores que sean remunerados a base de comisiones por ventas o cobros. D, para los que desempeñan cargos de dirección o confianza o manejo.
todos los enumerados anteriormente, ¿verdad? El pago del día de descanso se considerará incluido en el pago de la semana, o ya sea la quincena o mensual. Hola, soy Jessica Romero, estudiante de la carrera de Derecho. Actualmente estoy cursando la clase de Derecho Laboral Especial y les estaré hablando sobre el descanso laboral o, como comúnmente se le conoce, el séptimo día. El séptimo día es el derecho que tienen todos los trabajadores de descansar un día a la semana por ley, con un goce de salario íntegro, es decir, que por 6 días de trabajo pueden descansar uno y se les pagará la semana completa, es decir, los 7 días. En algunas empresas puede que sean 1 o 2 días de descanso semanal. Comúnmente este descanso es en días domingos, pero también puede darse en cualquier otro día de la semana. Los descansos en días distintos al domingo pueden darse por urgencia, porque existe la necesidad de realizar algún trabajo sin ser interrumpido, o sea que su interrupción no es posible. También puede ser por carácter técnico, es decir, que se requiera su continuidad. También podría ser por tratarse de un trabajo ya sea agrícola o ganadero, pueda que se necesita vender la mercancía sí o sí el día que correspondía a descanso, el domingo. Entonces, pues el descanso se pasará para otro día. Y por graves perjuicios por la interrupción. Es decir, que si no se termina de fabricar un producto o los productos ese día, pues puede que la empresa tenga riesgos de perder esas ganancias o de que tal vez los productos se dañen y pues esto afectaría a la salud pública de las personas que compran esos determinados productos. Podemos encontrar el fundamento de este derecho en la ley del séptimo día y 13º mes. En su artículo 1 reconoce el derecho que tienen los trabajadores pues, al pago y al descanso del séptimo día, así como también el pago del aguinaldo. También se establece que el pago del séptimo día y 13º mes se integrará a lo que es el salario para cualquier efecto legal que se quiera llevar a cabo. Es decir, si una persona renuncia o esta persona es despedida, pues se le tendrá en cuenta lo que es el pago del séptimo día, 13º mes, vacaciones, entre otras cosas, para el goce de sus prestaciones laborales. Así también se preceptúa en esta ley que el pago del séptimo día pues será equivalente a una jornada ordinaria de trabajo, ya sea esta diurna, nocturna o mixta. Pero no se tomará en cuenta lo que es el pago de las horas extraordinarias, es decir, de las horas extras. Estas son por aparte. Y en su artículo 5 se establece lo que son 2 reglas para lo que es el pago del séptimo día. La primera es que para aquellos trabajadores que tengan contrato por unidad de tiempo, día u hora, pues su salario es de un día por cada 6 días de trabajo. O cuando se trabaje con un salario mixto, pues una parte será salario fijo y otra variable. Pero en este caso, el pago del séptimo día se calculará con base en la parte fija. Es decir, que se le pagará el mismo valor, o sea, el mismo salario que tal vez esta persona ha venido devengando, ya sea al mes, quincenal o semanal, y pues no cambia. Es decir, que el trabajador pues recibirá su pago
como comúnmente lo ha hecho. Y la otra regla es para los trabajadores contratados por obra pieza, tarea o precio alzado. El monto de su salario será equivalente al de una semana de salario mínimo, más la suma correspondiente del séptimo día. Esta regla en sí aplica para los trabajadores que trabajan individualmente, realizando tareas pues individuales, no en grupos o en equipos, y pues su salario mínimo es el mismo, nada más que aquí se le incluye pues el día de pago del séptimo día. Un saludo a todos, mi nombre es Heidi Patricia Quintanilla Garza, estudiante de la asignatura de Derecho Laboral Especial con el abogado Marco Tulio Cartagena. Voy a continuar explicando un poco o exponiendo un poco de lo que es el 13º mes en concepto de aguinaldo. Voy a partir con la interrogante de cómo debe pagarse el aguinaldo en la pequeña y mediana empresa. Pues bien, en la pequeña y mediana industria, artesanía, agricultura y ganadería, en pequeña y mediana escala, se paga con base en el promedio de salarios mínimos percibidos durante el tiempo trabajado. Esto lo estipula el artículo 12 del decreto número 112 de la ley del séptimo día y decimotercer mes, en concepto de aguinaldo. Otra interrogante muy importante es que si existe algún plazo para el pago del aguinaldo. El aguinaldo debe de pagarse en el mes de diciembre de cada año. Sin embargo, las partes pueden pactar la entrega en fechas diferentes. El impago del aguinaldo, pagos fuera de fecha o pago incompleto del mismo pueden ser sujetos a multas por parte de los despachos de trabajo, asistencia social de la Secretaría de Estado. Voy a hablar un poco de lo que son las disposiciones generales, también partiendo del artículo número 14 de la ley del séptimo día y decimotercer mes en concepto de aguinaldo. Nos establece que corresponderá a la Secretaría de Estado de los despachos de trabajo y asistencia social realizar la más estricta vigilancia para el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. También nos establece que son nulos los actos o estipulaciones que tiendan a infringir, tergiversar o disminuir las disposiciones contenidas en esta ley. Los patronos que infrinjan, transdivergen o disminuyan el contenido de la presente ley serán sancionados con una multa que oscilará entre los 100 a 5.000 lempiras, tomando en consideración la cantidad económica de la empresa y de la gravedad de la infracción. La sanción será aplicada por la Secretaría de Estado en los despachos de trabajo y asistencia social sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que emanan de esta ley. Algo muy importante es que el pago del aguinaldo en Honduras no está sujeto a cargas sociales o impuestos. Además, el único caso en el que se considera embargable es por una cuota de alimentos. El artículo 17 nos establece que los fondos provenientes de estos beneficios podrán destinarse al Fondo Social de Vivienda en la forma y cuantía que determine la respectiva ley. Otra interrogante muy importante es cómo se calcula el 13º mes o aguinaldo en Honduras. Bien, según la ley, tu pago por el aguinaldo se calcula basado en el promedio de tus salarios ordinarios del año. Es decir, no cuentan las horas extras. Por ejemplo, la fórmula es muy simple. Imagina que tu salario de enero a mayo fue de 8.500 lempiras, pero en junio te aumentaron el sueldo a 10.000 lempiras. En este caso, los primeros 5 meses los vas a multiplicar por 8.000
para obtener lo ganado hasta esa fecha. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Ingrid Pineda y en esta ocasión hablaré acerca del pago del 13º mes en concepto de aguinaldo. El pago del 13º mes en concepto de aguinaldo es un beneficio económico al que tienen derecho todos los trabajadores permanentes en Honduras, en virtud de la ley, el cual se computa del 1 de enero al 31 de diciembre del año del que se trate. El pago del 13º mes en concepto de aguinaldo consiste en la obtención de un salario adicional al año. En la Constitución de la República, en el artículo 128, numeral 10, se reconoce a los trabajadores permanentes el pago del 13º mes en concepto de aguinaldo. La ley regula las modalidades y forma de aplicación. Para los efectos de la ley, también se consideran trabajadores permanentes aquellos a que se refiere el artículo 347 del Código de Trabajo, el cual dice lo siguiente: en las labores en que el trabajo no se efectúe con regularidad, todo el año se considerará cumplida la condición de continuidad en el servicio cuando el interesado haya trabajado durante un mínimo de 200 días en el año. El 13º mes en concepto de aguinaldo se paga en el mes de diciembre de cada año. Sin embargo, las partes podrán pactar dicha entrega en diferentes fechas. Los trabajadores permanentes que al 31 de diciembre de cada año no hayan cumplido 12 meses de servicio continuo con el mismo patrono tienen derecho al pago proporcional del 13º mes en concepto de aguinaldo, de continuidad, de conformidad al tiempo trabajado. Se pagará calculando con base en el promedio de los salarios ordinarios percibidos durante el tiempo trabajado en el año de que se trate. En la pequeña y mediana industria, artesanía, agricultura, ganadería y pequeña y mediana escala, se pagará en base al promedio de los mínimos percibidos durante el tiempo trabajado. En caso de renuncia, despido injustificado o justificado, será pagado proporcionalmente al tiempo en el que se haya elaborado. En el caso de que se haya dado un porcentaje anticipado al empleado, se tomará en cuenta al momento del pago proporcional. El pago del 13º mes en concepto de aguinaldo de él no deben deducirse ninguna carga social. Tampoco no se debe establecer un pago mínimo, ya que éste se paga de conformidad al salario pactado. Se calcula con base en el promedio de los sueldos ordinarios devengados por el trabajador durante 12 meses del año calendario. De él tampoco no se toman en cuenta los salarios extraordinarios para los trabajadores por unidad de obra. El pago de aguinaldo se hace en base a 30 días, calculados sobre el promedio de los salarios del periodo en que se trate. La base legal donde se encuentra esta información atentada es la Constitución de la República, la Ley de Séptimo Día y 13º mes, el Manual de Derechos y Obligaciones Laborales en Honduras y el Decreto número 179/97 del 16 de octubre de 1997 y Decreto 112 de 28 de octubre de 1982. Esta ha sido toda mi participación, lo dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Ivette Díaz y pertenezco al grupo número 2 de la clase de Derecho Laboral Especial. A continuación les seguiré exponiendo acerca del 14º mes de salario. El 14º mes de salario es un pago adicional que recibe todo trabajador en cualquier campo de quehacer humano
desde el año 1994. Se les dará como pago del 14º mes de salario a todos los trabajadores permanentes como un pago por compensación social, también a todos los jubilados por vejez y a los pensionados por invalidez. A estos dos últimos mencionados no solo reciben el derecho del pago del 14º mes, sino que también reciben el derecho del pago del 13º mes. Y estos son equivalentes al 100% de las prestaciones mensuales que se perciben. Correspondiente al pago del 14º mes de salario, se dice que este se hará todos los años exactamente en el mes de junio, en la misma modalidad y en las mismas condiciones que se realiza el pago del 13º mes de salario. El Poder Ejecutivo, por medio de las Secretarías de Estado en todos los despachos de trabajo y de provisión social, son las encargadas de reglamentar todo lo antes mencionado de acuerdo a las disposiciones en su reglamento del 14º mes. Ahora continuaré con la forma en que se va a calcular el pago del 14º mes de salario. Para los trabajadores contratados por unidad de tiempo, es decir, cuyo salario es recibido diario, semanal, quincenal o mensual, el 14º mes de salario, el pago respectivo a este, se hará en base a 30 días, pero se le calculará a este el promedio de salarios ordinarios recibidos durante el tiempo que ha trabajado. Y para los trabajadores que laboran por unidad de obra, es decir, aquellos que trabajan por pieza, por tarea o por precio alzado, también se les hará en base a 30 días, pero aquí se le calculará el precio de todos los salarios recibidos durante el tiempo de que se trate el periodo de trabajo de este. Se dice también que si antes de cumplir el año el trabajador renuncia o es despedido de forma justificada o injustificadamente, el pago del 14º mes se hará en concepto de compensación social. Se le será pagado proporcionalmente durante el tiempo que se ha trabajado. Y también todos los anticipos que el trabajador haya pedido correspondientes al 14º mes de salario, estos van a poder ser deducidos al final, al momento de hacer efectivo el pago correspondiente a este 14º mes. Ahora les hablaré acerca de las obligaciones y sanciones que se nos presentan en el reglamento del 14º mes de salario. Una de las obligaciones es, como ya antes lo había mencionado, es que corresponde a la Secretaría de Estado en los despachos de trabajo y provisión social realizar la más estricta vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en todo el reglamento. Una de las sanciones que podemos encontrar es que todos los patronos que infrinjan, tergiversen o disminuyan lo prescrito en el reglamento serán sancionados con una multa que oscila entre los 100 lempiras a 5.000 lempiras. Pero para esto se tendrá que tomar en cuenta la capacidad económica que tiene la empresa o la gravedad de la norma o la gravedad de la infracción que se haya hecho. La sanción será aplicada por la Secretaría de Estado de los despachos de trabajo y provisión social, pero será ejecutada por la Procuraduría General de la República, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que emanan del reglamento. Y por último nos dice que son nulos ipso iuris todos los actos que impliquen la renuncia, infracción, tergiversación o disminución de todos los derechos y obligaciones que están dispuestos en el reglamento del 14º mes de trabajo. Con esto concluye mi exposición y muchas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es María Magdalena Hernández Iriarte, pertenezco a la Universidad Autónoma de Honduras, de la clase de Derecho Laboral Especial, la cual imparte el catedrático Marco Tulio Cartagena. El tema correspondiente a hablar es el 14º mes de salario. Dice que este 14º mes de salario es parte del Código de Trabajo. En su artículo 347 señala: todos los trabajadores permanentes tienen derecho al pago del 14º mes de salario en concepto de compensación social en el mes de junio de cada año, con la misma modalidad y condición que regulan el aguinaldo. Para los efectos del pago del 14º mes se considera cumplida la condición de oportunidad en el servicio y se consideran permanentes
todos los que hayan trabajado durante un mínimo de 200 días al año, aunque el trabajo no se efectúe con regularidad todo el año, y a los que por contrato colectivo se les considere permanente independiente del tiempo de trabajo. Podemos preguntarnos, ¿qué es el 14º mes en Honduras? Bueno, este 14º mes en Honduras, en concepto de compensación, se integrará para todos los efectos legales al concepto del salario. Se pagará en el mes de junio de cada año. Sin embargo, las partes podrán pactar dicho pago en diferentes fechas. ¿Cómo se calcula el 14º mes en Honduras? La norma en este caso es clara, en el sentido de que el beneficio se pagará en base al promedio de salarios ordinarios percibidos durante el tiempo trabajado en el año que se trate. Lo podemos ver y observar en el artículo 12. En este caso se sumará los sueldos percibidos por el empleado durante el año y lo dividirá entre 12 meses. El 14º o 14º salario debe pagarse en Honduras a más tardar el 30 de junio de cada año. ¿Quién aprobó este 14º mes de salario en Honduras? Fue aprobado en beneficio por iniciativa del entonces presidente del Congreso Nacional, Carlos Roberto Flores, como medida de compensación social. ¿Cuándo tiene derecho al 14º el empleado? Pues, en palabras sencillas, son remuneraciones extraordinarias que los patronos deben pagar a sus trabajadores en los meses de diciembre y junio, respectivamente, que consiste en una especie de compensación social a favor de los empleados. En el Código de Trabajo nos habla claramente que todos los empleados y los trabajadores permanentes tendrán derecho del pago del 14º mes de salario en concepto de compensación social. Por lo tanto, si el empleado ya cumplió el año de trabajo, tiene derecho al 100% del 14º, el cual se hará efectivo en el mes de junio de cada año. Este reglamento también nos habla que se consideran trabajadores y empleados permanentes aquellos que se refiere al artículo 47 del Código de Trabajo, así como aquellos trabajadores y empleados a quienes convencionalmente o por costumbre se les haya reconocido la calidad de permanentes en el servicio sin consideración del número de días trabajando en el año, quienes también recibirán el pago proporcional. El Código de Trabajo nos dice que todos los empleados y trabajadores permanentes tendrán el derecho del pago del 14º mes de salario, el concepto de compensación social. Por lo tanto, si el empleado ya cumplió con este trabajo, tiene derecho al 100%, el cual siempre se le hará efectivo en el mes que le corresponde. También nos habla el reglamento que se consideran siempre los trabajadores permanentes aquellos, como vuelvo a reiterar, aquellos a los cuales se refiere el artículo 347 del Código de Trabajo, ¿verdad? También podemos preguntarnos, ¿en qué consiste el 14º mes de salario en concepto de compensación social? Todos los trabajadores o trabajadoras permanentes tienen derecho a este pago del 14º mes de salario. Dice que de este pago no se rebajarán cargas sociales. Se paga el 100% del salario al trabajador o a la trabajadora que haya cumplido el año completo trabajado en el periodo comprendido desde el 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. Cuando habla que de este pago no se rebajan cargas sociales, es que no se va a pagar seguro social, no se cobrará RAFOSOBI o cualquier otro devengado. Este se paga en su totalidad. Para los efectos del pago del 14º mes siempre, volviendo a alimentar esto, a retroalimentar, se considera continuo el trabajo de los trabajadores que hayan trabajado un mínimo de 200 días al año, ¿verdad? En el artículo 347 del Código de Trabajo y en el decreto 135-94 y del reglamento por el acuerdo 2-95, este fue emitido por la Secretaría de Seguridad Social. En el artículo 347 del mismo Código de Trabajo, con el mismo decreto 135-94 del 12 de octubre de 1994, con el acuerdo 2-95 del presidente de la República,